Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Miguel. Logalar. Jimmy se estiró perezosamente y siguió toda la sala. Sus montones de libros y los de té estaban esparcidos por el suelo y la mesa del centro. Pero té no estaba allí ahora mismo, porque había subido a ducharse. Esa noche dormiría en la habitación de invitados después de dormir en la de todo durante varias semanas. El que estaba siendo observado no podía dormir a su lado. En fin, al menos vivían en la misma casa. Jimmy intentó consolarse. Tengo algo para picar, pero no te lo voy a dar. ¿Por qué no? Porque a ti no te gustan. Cada vez que te doy algo, lo olvidas y lo dejas en la nevera. Soy yo quien finalmente los tira, no el empleado, y eso es un desperdicio. Si no te gusta, entonces solo dilo, y no lo volveré a hacer. Jimmy se sentó con los pies cruzados frente a la pila de libros. Se giró para mirar a Todd, que estaba sentado en el sofá mirando su teléfono. A mí no me gustan los dulces, solo lo comí un poco. Y temía que te enfadaras, así que lo acepté, pero no me lo comí por completo. Entonces es un desperdicio. Pero me comí todo tu pastel de cumpleaños, lo comí llorando todo. Todo, no intento convencerme, ni hacer que tu corazón se ablande un poco, pero digo la verdad. Está bien, pero estás respondiendo con frialdad, con la mirada puesta solo en el teléfono. Cuando salíamos no eras tan malo. También hubo buenos momentos, como por ejemplo, preguntó Tom. Me comí todas las comidas caseras que hacías, la sopa que me preparaste cuando estuve enfermo. Me la comí toda. También tengo buenas acciones. ¿Me das un beso en la mejilla? Claro que no. ¿Por qué? Si comer todas las comidas cuenta como una buena acción, entonces Té probablemente tiene más buenas acciones que tú, ya que se come todo lo que yo cocino. Si yo o Té estaríamos ahogándonos al mismo tiempo, por favor no preguntes a quién salvaría, no sé nadar. Yo nadaría y te consolaría si te asustas, dijo Jimmy. ¿Por qué no intentas estudiar un poco? Te estás negando a leer, dijo Tom. Hace mucho que no hablamos. Por favor, solo quiero charlar contigo un momento, murmuró Jimmy. Observó hasta que estuvo seguro de que Tom no se levantaría e irse antes de volver a la pila de libros, fingiendo leer, pero no se concentró en absoluto. No pudo permanecer en silencio más de un minuto antes de volver a hablar con Tom. ¿Y te me llevó a dormir al sofá? ¿Tú fuiste quien me trajo una almohada y una manta? No lo sé. Te me dijo que los había traído, pero yo pienso que fuiste tú. Tom dejó de mirar la pantalla de su teléfono y levantó la vista, viendo a Jimmy sentado de espaldas. Dudó un momento al extender la mano, y finalmente la extendió, colocándola sobre su cabello. Jimmy se llevó la mano a la mejilla y una cálida sensación los conectó. Tom no pudo resistirse a recordar aquella noche. Fui yo quien te llevó la manta y la almohada. Fui yo quien te secó hasta que también se te bajó la fiebre. Entonces, ¿cómo no voy a quererte, Tom? Después de traerte a casa también te di la medicina. ¿Cómo me la diste? Estaba profundamente dormido y no sentí nada. Con mi boca, Jimmy sostuvo la mano de Tom contra su mejilla. No es justo, me besaste sin que me dé cuenta. Te estaba dando solo medicina. Tengo muchas ganas de besarte ahora todo, solo un beso, y luego me concentré en leer. Tom apartó la mano de Jimmy con fuerza, volvió a jugar con su teléfono como antes, y luego habló en un tono despreocupado pero frío. Puso fin a la conversación decisivamente. Aprende a esperar. Está bien, voy a esperar, pero por favor no me hagas esperar demasiado. Jimmy tomó su bolígrafo. En realidad no importaba cuánto tuviera que esperar, podía esperar, no importaba. Ya había elegido amarlo, no importaba cuánto tuviera que esperar, no importaba cuánto doliera. Él lo soportaría todo. ¿Quién dijo que solo todo estaba completamente derrotado? También estaba derrotado ahora Jimmy. ¿Cuánto tiempo se puede esperar a alguien?, se preguntó Jimmy mientras conducía hacia la tienda de Tom. La pregunta surgió por primera vez después de que Tom llevara casi un año observando su comportamiento. Desde antes de terminar sus estudios hasta ahora que se había graduado, Tom nunca había dicho que su romance fuera más allá de las conversaciones. Había pasado mucho tiempo. Durante el último año solo él lo perseguía y nunca fueron más allá de tomarse de la mano por un rato. Solo él decía te amo. Solo él se ponía celoso y hacía berrinches. Pero, ¿cómo no iba a estar celoso cuando las personas intentaban coquetear con Tom? Claro que Tom seguía siendo amable con él, pero Tom también lo era con los demás. Se sentía como si fuera solo una de las muchas personas que recibían su cercanía, pero no era especial ni más importante que nadie. Quizás por eso no se atrevió a cruzar la línea. No se atrevió a moverse de la posición de alguien observando.